Muy buenos días, bienvenidos este dominguito a la sección de la biología con la maestra Berenice Ramos, que siempre está con nosotros aportando todos esos conocimientos tan importantes, tan interesantes para conocer los seres vivos, cómo interactuamos todos los seres vivos en este planeta, cómo formamos parte de esos ciclos ecológicos tan interesantes y tan entrelazados entre sí, que si se llega a romper, pues viene un trastorno en la naturaleza completamente, al grado de incluso poner en peligro la vida de algunas especies animales y de plantas. Maestra, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues qué gusto nuevamente estar con usted, Doc. Gracias. Por supuesto, aquí compartiendo un tema más de este maravilloso mundo en el que nosotros vivimos. Adelante, maestra. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como áreas naturales protegidas. Si bien hemos venido mencionando la importancia de los seres vivos en general, de los animales, de las plantas, y también qué implicación han tenido los recursos humanos para con el ser humano a través de la historia, bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo empezar a cuidar este medio ambiente que nosotros tenemos. Y bueno, para ello ha suscitado una estrategia a la cual se le llama áreas naturales protegidas. ¿Qué es un área natural protegida? Es un área precisamente natural, alejada del ser humano, que tiene ciertas características indispensables e importantes, pero además contiene ciertos elementos vitales para que un ecosistema funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser un área que no está tan alterada, en donde no vive el ser humano, porque, bueno, hemos hablado que bajo ciertas condiciones nosotros como seres humanos llegamos a alterar todo el medio ambiente donde nosotros vivimos, porque lo acondicionamos a nuestras necesidades, a nuestras convicciones, ¿sí? A satisfacer todo lo que nosotros queramos, y en ese sentido las áreas naturales están alejadas por completo de estas intenciones del ser humano. Fíjate, maestra, qué irónico. Somos el ser pensante, el que debería de ser el vigilante de todo esto, y nos tenemos entre nosotros como seres humanos que poner restricciones, límites, para que no invadamos, porque no tenemos conciencia de seguir invadiendo. Y como vemos esa parte de cerro y esas montañas bien bonitas, yo quiero una casa de campo allá. Y si me compro un ranchito y siembro y quito árboles y empezamos a destruir todo. Entonces tenemos que ponernos límites a nosotros mismos para crear conciencia. Exacto. Y no nada más es una persona. No. Porque podemos decir, bueno, pues si él está, ¿por qué yo no? A fin, ¿qué tanto pueda yo ocupar? ¿Qué tanto pueda invadir? Y bueno, no estamos destruyendo realmente el lugar, pero sí lo estamos modificando por mucho, y en ese sentido lo estamos alterando. ¿Cómo en nuestro país se lleva a cabo ese cuidado de esas áreas? Bueno, dentro de todas las leyes que nos rigen en nuestro país, existe lo que se conoce como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y en su artículo número 44 habla específicamente de, primero, qué es un área natural protegida, cuáles son los objetivos de un área natural protegida, y sobre todo los establecimientos que se deben seguir para poder cuidar ese lugar, esa área natural protegida. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las áreas naturales protegidas? En primer lugar, también debemos de considerar que no nada más estas áreas naturales protegidas existen en nuestro país, sino en todos los países se han declarado áreas naturales protegidas. Por supuesto, cada país la rige bajo sus leyes que establecen, ¿no? Y en este caso, bueno, esa es la ley que nos rige en ese sentido. Y el primer objetivo de cuidar las áreas naturales en nuestro país es cuidar y preservar esos ambientes representativos de una zona. Nosotros como mexicanos muchas veces
nos identifican en el extranjero como pues los seres humanos que viven en un desierto, en las cuales está presente o están presentes ciertas plantas como los cactus, por ejemplo, sí, los nopales, y bueno, eso es algo característico de nuestro país que también nos da identidad, ¿no? O sea, nos identifican fácilmente por este panorama. Entonces, ese es uno de los objetivos de estas áreas naturales protegidas, preservar lo que le da identidad a una localidad, a un país, a una cultura, a un pueblo, y de eso, bueno, pues nosotros como mexicanos somos expertos. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país también radican muchas culturas, muchos pueblos indígenas, y los pueblos indígenas basan su cultura precisamente en lo que hay a su alrededor, en lo que hay en el medio ambiente. Entonces, ese es uno de los objetivos principales. Otro de los objetivos principales, por supuesto, es salvaguardar estas áreas, rescatarlas y preservarlas. Si nosotros identificamos, por ejemplo, un desierto en nuestro país, bueno, ya sabemos que eso nos puede identificar en cualquier parte del mundo. Sí. Pues entonces, ahora nuestra misión como mexicanos es preservar, es cuidar esos lugares, ¿no? Entonces, ya van surgiendo y se van desglosando de esta manera todos los objetivos que se incluyen en un área natural protegida, preservar esos lugares. Y al hablar de preservar esos lugares, pues por supuesto es preservar lo que hay en esos lugares. Si hablamos que una fotografía mexicana se destaca por tener ese tipo de plantas, bueno, pues lo que tenemos que hacer es cuidar esas plantas, ¿no? Cuidar esa imagen, cuidar ese panorama. ¿Por qué? Porque no nada más es la imagen, sino es algo completamente vivo, ¿no? Sí. Y de esa planta, pues también van a depender otros seres vivos, como le hemos mencionado infinidad de veces, que son los animales. Entonces, tenemos que preservar esa imagen, la cual incluye todos estos aspectos panorámicos, además, ¿no? Fíjate qué interesante, y vaya que nuestro país es vasto, y de las áreas naturales protegidas que existen vigentes, reúnen una gran cantidad de paisajes. Tenemos el Mar de Cortés, el Golfo de California, como un área natural protegida. Tenemos el desierto del Pinacate, que es el área natural protegida en la parte norte de Sonora, que colinda con Estados Unidos y con la California Norte. El desierto del Pinacate, donde habitan animales especiales, como el monstruo de Gila, que es como una lagartija de chaquiritas. Sí, así, exactamente. Nada más en esa zona. Tenemos área como la Sierra Gorda, tenemos selvas como la Lacandona, que es otra área protegida. Entonces, tenemos muchas áreas protegidas con una gran diversidad de climas. El Parque Nacional del Popo Isla, con la tundra, la nieve, coníferas. Sí, claro. Y bueno, en ese sentido, otra vez es importante resaltar la riqueza que tenemos como mexicanos, porque no nomás nos identifica esa panorámica de un desierto, sino que nuestro México tiene y cuenta con varios tipos de ecosistemas. Y en ese sentido, bueno, ya hablamos que hay que cuidar las plantas y animales de esos ecosistemas, pero cada ecosistema que encontramos aquí en México tiene plantas y animales característicos. Entonces, aquí surge otro de los objetivos de las áreas naturales protegidas: cuidar esas especies endémicas, cuidar esas especies exóticas, cuidar esas especies únicas y cuidar las especies que están en alguna categoría dentro de este cuidado. Es decir, hay especies que por ser tan exóticas, por ser tan únicas, no es tan fácil que se propaguen, no es tan fácilmente que se reproduzcan, ¿sí? Entonces, hay estas especies, dentro de estas especies encontramos lo que se llaman especies endémicas, que son exclusivas de un lugar, que si esas especies o esos animalitos, esas plantas, nosotros las lleváramos a otro lugar, no es tan fácilmente que sobrevivan. Nada más sobreviven de manera natural
en el lugar de origen de donde nosotros llegamos a sacarlas. Entonces hay que cuidar esas especies endémicas. Muchas de estas especies también están en peligro de extinción, están en algún riesgo de desaparecer. Unas cuentan con amenaza muy alta, otras con una amenaza media, otras con una amenaza mínima. Pero entonces hay que identificar estas especies que habitan en estas áreas naturales y determinar cuál es el cuidado necesario que requieren para que no desaparezcan. Porque si desaparecen alguna de estas especies, ya hemos hablado que desequilibran el funcionamiento de un lugar, lo alteran. Ajá. Entonces, ese es otro de los objetivos. Y en ese sentido también aquí se van desglosando actividades importantes que se deben de realizar. Si nosotros tenemos que cuidar esas especies, bueno, tenemos que conocer esas especies. Entonces, aquí ya estamos hablando que esas áreas naturales también se deben de cuidar y de emplear para la investigación, para el conocimiento y para la difusión de la información que se obtenga. Eso, pues para nosotros que nos dedicamos a la ciencia, es algo básico, ¿no? Es decir, hay que ir a esos lugares, ver qué especies son, qué características necesitan para que puedan sobrevivir, qué otras especies necesitan para interactuar entre ellas y que todo ese flujo de energía esté siempre latente, esté presente y que no se altere, que no haya fugas de energía, que no haya alteraciones de esa energía. Entonces, esa es otra de las funciones de las áreas naturales protegidas. Y son ciclos biológicos tan equilibrados que hay un mínimo cambio en algo que para nosotros como seres humanos nos pudiera significar o ser insignificante, como el musgo de los árboles. Claro, que pareciera, algo que insignifica. Es una hierbita nomás que crece en la corteza. Me la llevo para venderla y demás. Con eso. Ahora, otro ejemplo de otras cosas que el hombre propicia por mala información o desinformación. En veterinaria se usa un desparasitante para el ganado que es a base de ivermectina, y su eliminación del cuerpo, de una vez que ya hizo su efecto médico, es a través de la materia fecal del bovino. Lo que el ser humano no se puso a pensar es que hay insectos que viven en la materia fecal del ganado para desbaratarla. Primero, algunos, entre moscas, escarabajos, etcétera, lo usan la materia fecal recién evacuada como mecanismo, como cámara de incubación. Claro. Incuban ahí los huevos para que salgan sus larvas. Pero ya está envenenada. Sí, y hay que considerar que muchos de esos insectos tienen la función de polinizar algunas plantas. Sí. O desbaratar esa materia fecal para poder después se incorpore como abono ya al suelo y como nutrientes. Pero si ya no existe ese insectito que era el que desbarataba esa popó, pues ya va a tardar mucho más en incorporarse. Y también sigue la cadenita, porque hay pájaros, hay aves que van y se comen esos escarabajos también, o las larvitas de las crías de ese escarabajo, y es un cierto control biológico que puede haber en la naturaleza. Entonces, ya no hay escarabajos, ya no hay larvitas, pues el pájaro no tiene nada que comer, pues se va para otro lado. Sí, definitivamente. Entonces creo que... Y algo tan sencillo, tan simple. Son ejemplos muy claros que nos permiten entender el funcionamiento cada vez mejor de este lugar en donde nosotros vivimos. Y bueno, en ese sentido, pues no es nada más de esas áreas protegidas cuidar las plantas y los animales, sino también cuidar los recursos naturales, es decir, cuidar la tierra, cuidar los cuerpos de agua. ¿Por qué? Pues porque también son parte de ese ecosistema. Entonces, vemos que un área natural protegida va incluyendo una serie de factores que se deben de tomar en cuenta para su cuidado y para su preservación, ¿no? Y no es nada más cuidar las áreas
que nos dan una identidad, que representan algo, ¿no? Sino, aparte de eso, también nos dan un sustento, ¿no? Sí. Que eso es lo más importante. Bueno, entonces ya vamos entendiendo un poquito lo que es un área natural protegida. Ahora, en nuestro país, ¿cómo se organiza el cuidado de estas áreas naturales protegidas? A través de los 3 niveles básicos. Por supuesto, el primero es el nivel federal, que son las instancias, es una instancia en especial a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se encarga de cuidar, vigilar y preservar estas áreas ya declaradas oficialmente como área natural protegida. Tenemos el otro nivel, que es el nivel estatal, cuyo gobierno estatal de cada una de nuestras entidades en el país se hace cargo del cuidado y preservación de esas áreas naturales. Y tenemos lo que se conoce como el nivel comunitario, que quiere decir que es como son asociaciones voluntarias, comunitarias, de ahí el nombre, o sea, de determinada comunidad, que de manera tal cual se oye, voluntaria, identifican una zona y se comprometen ellos a cuidarla, porque les otorga a su comunidad ciertos beneficios en todos los sentidos, en ir a colectar a lo mejor una planta que necesitan a lo mejor para una de sus eventos culturales, como el Día de Muertos, ¿sí? Y esa planta, como la uña de gato, por ejemplo, nada más la encuentran en un determinado lugar, y entonces en ese lugar, pues, tiene que haber unos cuidados especiales para preservarla, ¿no? En ese sentido, surgen estas comunidades voluntarias que de alguna forma también reciben el apoyo y la orientación para cuidarla y determinarla como área natural protegida, ¿no? Entonces, en esos 3 niveles, en nuestro país se organiza el cuidado de una ANP, así se conoce. Ahora, también esas ANP se dividen en categorías, dependiendo de la extensión, dependiendo de la importancia y dependiendo también de los recursos naturales, tanto bióticos como abióticos, que se encuentran en ese lugar. Recordemos que al hablar de recursos bióticos y abióticos estamos hablando de todo lo que tiene vida, que son los recursos bióticos, y los abióticos, todo aquello que no tiene vida, como la piedra, como la tierra, como el agua, como el aire, ¿no? Que en conjunto forman parte de ese gran ecosistema. Entonces, de manera global, la primera categoría que tenemos de una ANP es lo que se conoce como reservas de la biosfera. Una reserva de la biosfera es un lugar que, por supuesto, la principal característica es que no tenga casi nada de lugares alterados por el hombre o de zonas alteradas por el hombre. Debe de incluir más de 2 tipos de ecosistemas. Estamos hablando de una extensión muy amplia de terreno, de territorio. Y además, por supuesto que aparte de que no estén alterados, se deben de considerar 2 elementos importantes dentro de una reserva de la biosfera. 2 zonas muy importantes, una llamada zona núcleo y otra llamada zona de amortiguamiento. En la zona núcleo son aquellos lugares de esta ANP que para nada debe de haber una alteración del hombre, ni debe de vivir el hombre ahí, ni debe de extraer nada, ¿sí? Porque el hecho de extraer algún recurso natural, ya sea tierra, ya sea piedra, o alguna planta, incluso o que árbol, talar, claro, nada, o sea, no debe de haber absolutamente nada de intervención del hombre. A eso se le conoce como una zona núcleo, es decir, una zona casi completamente virgen, en el sentido no de que no se conozca, sino de que no se habite en ella, de que no se extraiga nada de esa zona, ¿no? Eso es lo que se conoce como una zona núcleo. Alrededor de ese núcleo, de esa zona núcleo, existe otra zona llamada zona de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir? En esta zona de amortiguamiento, el hombre puede intervenir
pero dependiendo de las características de esa zona de amortiguamiento, el hombre puede sacar algún recurso natural que él necesite, ¿sí? A lo mejor sí hay una zona para talar árboles con permiso, ¿sí? Pero en determinada época del año, pero se debe de retribuir con alguna siembra doble o triple de la especie que se extrajo, y en ese sentido sigue siendo una zona de amortiguamiento. O sea, sí puede el hombre intervenir, hay un pero no modificar. ¿no? Y apoyar en desarrollarla y mantenerla como tal. Exactamente. O sea, si algo se extrae de esa zona, yo extraigo un árbol, bueno, pues entonces planto otros 5. O sea, el que existe el medio ambiente no quiere decir que nosotros no tengamos un provecho de él, para nada. Al contrario, lo que debemos hacer es un buen manejo de ese medio ambiente, que no acabemos con todos los recursos que hay en una zona determinada, ¿no? Entonces, esa es la zona de amortiguamiento, y esas son como que las actividades ya establecidas para cuidar esa zona de amortiguamiento. Después sigue de esa zona de amortiguamiento lo que es la zona periférica. En esa zona periférica, de estas dos zonas principales, el hombre sí puede sembrar, cultivar, y aquí hablamos de que un cultivo, la verdad es que modifica por mucho un ecosistema, ¿no? Porque estamos quitando todas las plantas de un lugar para poner las que nosotros necesitemos, las que nosotros queramos, y no es nada más la planta, sino que en ese espacio vamos a incluir también algún abono que no es natural, vamos a incluir algún plaguicida, es decir, vamos a incluir en esa zona sustancias completamente ajenas a las naturales que hay en esa área. Entonces, en ese sentido, bueno, se establece, la ley establece estas 3 zonas básicas en los ambientes o zonas, digamos, naturales, ¿no? Incluso hasta simplemente el hecho de las prácticas de agricultura, de preparación de la tierra, ya lo alteraste, el ecosistema. Exactamente. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar en una reserva de la biosfera. Entonces, si alguna persona llega hasta la zona núcleo y de repente empieza a extraer, ojo, si nos damos cuenta de que alguien está extrayendo de una zona natural protegida algún recurso sin el permiso adecuado, está cometiendo un delito. Ese es el objetivo de hablar de estos temas, de saber cómo cuidar nuestro medio ambiente, y si nosotros nos damos cuenta que algo no anda bien, pues es importante denunciarlo, es importante poner de nuestra parte para que sigamos teniendo un medio ambiente sano. Bueno, la siguiente categoría se conoce como parque nacional. En estos parques nacionales, la característica es de que puede haber 1 o 2 ecosistemas distintos, pero también se caracterizan por tener una flora o fauna especial. Si bien esta flora y fauna especial pues necesitan cierto cuidado, cierta preservación sobre todo, y ese es el objetivo, que sigan existiendo. En los parques nacionales lo importante es llevar a cabo un uso sustentable, tal cual como lo acabamos de decir. Lo explicamos de esta manera: si nosotros obtenemos algo, bueno, pues hay que darle algo a cambio, ¿no? Hay que hacer ese intercambio para que el beneficio no se dé nada más de un solo lado. Así es. Bueno, la siguiente área y antes natural, de que continúes, maestra, claro. Y aquí tenemos uno bien cerquita, el Parque Nacional del Cimatario. Exactamente. El Cerro del Cimatario. Claro, o sea, en verdad no nada más como mexicanos, sino como queretanos, somos unos seres humanos muy ricos en ese sentido. Como reserva de la biosfera tenemos a la número 1 del país. Que es la Reserva Natural de la Sierra Gorda. Es la área natural protegida que más tipos de ecosistemas tiene. Es la más rica de todo nuestro país. Entonces, sintámonos orgullosos en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, parques nacionales, tenemos el más llamativo,
y el más cerquita, el Parque Nacional de Cimatayo, que el nombre así ya está establecido y lo podemos identificar en ese sentido, y sabemos que dentro de este parque se cuida cierta fauna. Se trata de preservar el venado cola blanca, sí, que es originario tanto de ahí como de las áreas aledañas. Y bueno, mucha fauna, está el cacomistle, el tlacuache, mapache, por supuesto, mapaches, zorro. Sí, es decir, una fauna característica de la zona que es importante cuidarla y preservarla. Entonces, sabemos que como parque nacional, pues está rodeado por alguna barrera para impedir que las construcciones del ser humano pues sigan avanzando, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de eso, de esa parte. La categoría que sigue es las áreas de protección de flora y fauna. Si bien es una extensión un poco más pequeña que un parque nacional, pero a lo mejor se caracterizan porque en esa área exclusivamente crece una planta que no crece en otros lados. Y a eso se le conoce como un área de protección, ya sea de flora o de fauna. Por supuesto que muy cerquita tenemos una, y bueno, voy a mencionar un ejemplo en la presa de Zimapán. En la presa de Zimapán habitaba una cactácea y por esa característica, esa zona fue declarada un área de protección, en este caso de flora, porque no se encontraba en otro lado. Desgraciadamente, por la manufactura, la cercanía de la presa de Zimapán, pues ya no se ha encontrado tanto, casi, bueno, si no es que ya casi se extinguió, a reserva de los trabajos y el esfuerzo que han realizado los científicos para preservar algunas de estas especies, pero es importante darnos cuenta de lo que tenemos cerca y de lo que ocurre cerca en cuestión de nuestro ecosistema, ¿no? Sí, y bueno, hablando de la presa de Zimapán, de cómo conservarlo y también cómo el ser humano lo echa a perder, eso de que a alguien se le ocurrió que ya no pudo criar en su casa a un lagartito y fue y lo soltó a la presa porque ahí tiene mucha agua y va a tener donde vivir bien a gusto. Un animal depredador en un área donde no tiene depredadores naturales. Y ya se imaginarán, todavía no ha habido accidentes, cuando menos conocidos, con animales domésticos o con un ser humano. Pero ese es el peligro. Ya no es uno, habían dicho que era uno, pero creo que ya son como 3 los que han detectado. El peligro es de que si son hembras y machos, pues va a empezar su reproducción y entonces sí se va a salir de control porque es un cuerpo de aguas grandísimo. Sí, a eso se le conoce como una especie invasora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estamos arrojando literalmente en este ejemplo a un lugar de donde no es originario y entonces tiene todo lo que hay en la presa para alimentarse, disminuye la población de los peces de la presa y bueno, en ese sentido el riesgo no está solo en la disminución de las poblaciones, sino en que puede atacar a otro al tipo ser humano de seres y a otros humanos. animales. Sí. Bueno, el siguiente es lo que se conoce como monumentos naturales. Si bien los monumentos naturales igual no son tan extensos, de hecho son muchísimo más pequeños que las reservas de cuidado de flora y fauna, muchas veces lo que se trata de preservar es el recurso natural que representa. Aquí tenemos uno y lo podemos entender en este sentido. También somos muy afortunados. El monumento natural con el que cuenta nuestro estado de Querétaro es nada más y nada menos que la Peña de Bernal, ¿no? Entonces, vemos que la Peña de Bernal es una peña tal cual, es una pico, piedra. Es una piedra que surge desde abajo, esa es la característica básica, y entonces no tiene una flora representativa, no tiene una fauna que nada más se encuentre ahí, sino que simplemente es un monumento natural que forma parte de una infinidad de circunstancias. Primero, forma parte del pueblito que le da identidad.
Entonces eso es muy importante porque se identifica ese monumento natural como parte de la cultura, no nada más del pueblito, que en este caso es Bernal, sino del queretano. Y entonces aquí surge una serie de actividades como lo es el turismo, el ecoturismo y muchísimas otras, como el comercio, por supuesto. Sí. Y entonces aquí vemos cómo es que se van desglosando y se van encadenando las actividades del ser humano con los recursos naturales. Finalmente, la Peña de Bernal es un recurso natural, sí, ¿no? Que de alguna manera nosotros le hemos sacado provecho y nos beneficia y eso es bueno, ¿no? Entonces, lo malo es que ciertas actividades puedan acabar y desgastar esta piedra tan grandota, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, las cuatrimotos en lugares aledaños, la excavación de algunas zonas. Entonces, en ese sentido, ya está protegido y está prohibido llevar a cabo alguna actividad que dañe este monumento natural. Entonces, incluso su flora y fauna, aunque no sea algo excepcional, pero es la común de toda el área y tienen, por ejemplo, las personas que tienen la concesión para los racers de turismo en una pista controlada por ellos mismos, de proteger, resembrar, de cuidar todo eso. Exacto. Tienen un determinado condicionamiento para poder llevar a cabo sus actividades. Exactamente. Y bueno, la siguiente y una de las categorías también muy, muy importantes es lo que se considera como un santuario. Estos santuarios se caracterizan porque tienen aquí sí primero una extensión sí un poquito más amplia, pero se caracterizan porque tienen unas especies peculiares tanto de flora como de fauna y son esenciales los recursos que hay ahí para el desarrollo de muchas otras especies. Por ejemplo, tenemos el santuario de la mariposa monarca, que no es otra cosa más que un conjunto de bosques, de árboles que están principalmente en el área de Michoacán, en el estado de Michoacán, que si bien no se caracteriza tanto por los árboles, ¿no? O sea, sí son importantes los árboles, por supuesto, pero esos árboles son especiales para que ahí llegue cuando migra la mariposa monarca. Si esos árboles y si la vegetación no estuviera ahí, pues simple y sencillamente la mariposa monarca no llega ahí y no tiene los recursos indispensables para su sobrevivencia. Así en ese sentido, a estas áreas, y en este caso, en especial, se declara como un santuario. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad. Y por supuesto también es parte de la identidad de los pueblos purépechas. Sí, ¿no? Sí, y parte del Estado de México, allá por el lado de Valle de Bravo, pero que colinda con Michoacán. Por supuesto. Exacto, toda esa zona es muy, muy interesante. Y bueno, a lo mejor aquí, hasta donde yo sé, siguen haciendo estudios en la Sierra Gorda, precisamente porque quieren determinada área cerca de Pinal declararla también santuario de los ajolotes. Porque ya no nada más es en el Cedral, en Pinal, ya también es para el lado del Anda de Matamoros, que ya está del otro lado hacia el de la sierra rumbo al Golfo. Ajá, exacto, ya, al Golfo de México. Ya también hay otros arroyos que bajan de la sierra con unos ojos de agua naturales de ahí, que también hay presencia de ajolote. Entonces están haciendo investigaciones para tratar de declararlo santuario, una determinada área del ajolote. Y eso es muy importante porque justo otro de los objetivos de las ANPs es preservar estos lugares especiales como corredores naturales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres humanos pues hemos invadido muchas áreas naturales. Hemos edificado pueblos, ciudades, etcétera. Y entonces lo que se trata es, bueno, sí cuidar esa área, pero de alguna manera proporcionar lo necesario, ¿sí? Y eso incluye un cuidado muy especial a estas áreas para que con lo que haya, esos animales
y plantas que dependen de esa zona no se dispersen hacia otro lado, no se vayan hacia otro lado. Es decir, si tienen la necesidad de irse a otro lado, pues que encuentren lo que es necesario para que sobrevivan. Entonces, ese es un corredor natural, literalmente un puente que ayude a la preservación de todos los seres vivos que habitan en un lugar, ayudarles a que esas condiciones sean las necesarias, indispensables para que puedan sobrevivir ellos. Bueno, ahora vamos con las áreas naturales que hay en nuestro estado. Eso es muy importante. Si nosotros vivimos aquí, bueno, pues ¿qué áreas naturales tenemos? Ya hablamos de dos básicas. La primera es la Reserva de la Biosfera, que es nuestra Sierra Gorda, el Parque Nacional El Cimatario, y bueno, de ahí se derivan muchas otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Tángano, que es una zona sujeta a conservación ecológica. Tenemos la zona occidental de las microcuencas. Esto también es muy importante. En nuestro estado, la zona occidental y sobre todo en nuestra ciudad está determinada para que nosotros la podamos identificar como el área de Santa Rosa, Jáuregui, todo esta de Pie de Gallo, todas estas rancherías a su alrededor. Es una zona de cuencas y eso es muy importante. Por eso esta zona también es declarada como un área natural protegida esencial. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea una cuenca, es decir, de que haya muchos cerros alrededor, permiten que el agua fluya hacia abajo, por supuesto, y alimente todos los cuerpos de agua de los cuales dependemos tanto la ciudad de Querétaro como de las zonas aledañas. Si hay algo que impide ese escurrimiento de agua hacia los cuerpos que existen en la parte de abajo, como es la presa Santa Catarina, que es una de las más importantes, pues muchos de los cultivos de los campesinos que hay ahí cerca, pues se verían afectados, ¿no? Entonces, lo importante de esta zona es preservar la vegetación, porque esa vegetación permite el escurrimiento directo a esos cuerpos de agua, que no se erosione el suelo. Eso también es indispensable, porque el desgaste del suelo no permite que el agua fluya, llegue hasta abajo, y entonces los mantos freáticos no se alimentan, y en ese sentido pues no hay de dónde extraer el agua. Entonces sí es muy importante. No, es esencial, es esencial todo ese manejo de cuenca en cerca de nuestra ciudad, ¿no? Hay que identificarlo nosotros que vivimos aquí y por supuesto contribuir a su cuidado, ¿no? De hecho, es un parque, está declarado y arreglado como Parque La Beata. La Beata, efectivamente. Sin embargo, todo este Parque de la Beata no abarca todo lo que incluye la cuenca. No, porque son muchos cerros hacia atrás todavía. Exactamente. Entonces, son muchas elevaciones, muchos cerros que permiten el escurrimiento de agua que filtre hacia los mantos acuíferos y que alimente a todos los cuerpos de agua que hay por ahí. De ahí que es una zona donde todavía existe mucha agricultura, ¿no? Y es importante en ese sentido cuidar de esta manera nuestro campo queretano. Y fíjate que en esa zona, en esos cerros de esa sierra que colinda con Santa Rosa Jáuregui, ya con el municipio de San Miguel de Allende, que es hacia donde colinda, en esos cerros todavía hay una parte muy virgen, porque hay una ganadería muy grande de toros bravos que son parte de esa custodia de la ganadería de Marrón, y a unos amigos que viven por ahí en una comunidad, que de repente los frecuento, han visto cruzar la carretera pumas. ¡Qué increíble! Sí, o sea, de verdad es un área muy rica todavía. Afortunadamente a mí me tocó contribuir al estudio florístico de esta cuenca de Santa Catarina, y sí,
efectivamente hay toros de lidia y bueno, hubo veces que nos pusieron una correteada porque andan libres en los cerros. Son los custodios de esa área, a sí, fin de cuentas. Justo. Pero sí, hay unos lugares hermosos que la verdad yo no podría imaginarme que existirían unos paisajes increíbles y tan muy cerquita de la ciudad. Tan cerquita y donde no se ve absolutamente nada. Una paz, una tranquilidad, metido uno entre los cerros, porque es muy rica también la vegetación. Se encontraron cerros, por ejemplo, en lo alto de los cerros, ¿no? Entonces, bueno, la vegetación varía. ¿Qué quiere decir? Que son tan altos que la vegetación permite ser un poco distinta, variada, y eso quiere decir una vegetación muy rica, ¿no? Entonces... un ecosistema equilibrado. Exactamente. Entonces, todavía tenemos mucho que cuidar. Todavía existen zonas muy bien preservadas y en nosotros está que así sigan, ¿no? Bueno, tenemos otro también muy importante y pareciera que no lo fuera tanto, que es el Bordo Benito Juárez. Muchos dirán, bueno, ¿cuál es este Bordo Benito Juárez? Pues no es otro más que el que está en el Parque Querétaro 2000. Dice, ay, bueno, ¿cómo ese charco? Pues sí, es un charco demasiado importante, porque es el reservorio de muchas aves migratorias, ¿sí? Muchas garzas, muchos patos, muchos gansos, hasta pelícanos. Pájaros, hasta pelícanos. Sí. Hay un pelícano especial que utiliza este bordo natural, porque finalmente es natural, no es un lago artificial como muchos que fabrican ya recientemente alrededor de nuestra ciudad, en muchos condominios residenciales. No, no. O sea, pareciera que sí fue hecho por el hombre, pero no, es completamente natural. Entonces, esto le otorga la característica de tener las condiciones adecuadas para que muchas aves que migran de norte a sur y de sur a norte lo utilicen como un lugar de paso, ¿no? Donde llegan incluso muchos a reproducirse. O sea, veamos la importancia que tiene, ¿no? Unas condiciones ideales para que lleguen aves de otros estados a reproducirse exclusivamente en este lugar, ¿no? Entonces, lo tenemos muy cerquita. Otro, por supuesto, es la Cañada de Juriquilla, que es una zona de preservación ecológica de población con una subcategoría de parque interurbano, es decir, es un lugar de transición entre la ciudad y el área natural, ¿no? Alrededor de nuestro país. Otra reserva ecológica es la de Montenegro, muy cerca de ahí, precisamente por estas características especiales de los cuerpos de agua. Es un reservorio. Montenegro es un área que está en la parte baja de la cuenca de Santa Catarina y es un reservorio muy importante de agua. Tenemos la Sierra del Raspiño, ¿sí? Es una zona de preservación ecológica también. Tenemos Cerro Grande y bueno, recientemente ya declarada federal la área natural protegida de Peña Colorada, que ha sido un triunfo para todas las personas que viven cerca de ahí. Y en ese sentido, bueno, pues podemos contribuir de muchas maneras. ¿Cómo? Primero, si somos queretanos, pues saber dónde está Peña Colorada, ¿no? Muchas veces, ¿dónde está Peña Colorada? No, pues quién sabe, ¿no? La escuché que dijeran en las noticias, pero ¿dónde está? Entonces, bueno, yo creo que sería un muy buen gesto de nuestra parte identificar en dónde está Peña Colorada. Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, ser conscientes de que si nosotros queremos visitar estas áreas muy verdes que encontramos, que nos ofrecen un parque maravilloso para ir de día de campo, para conocer, o incluso nada más, aunque sea de pasadita, para disfrutar la vista que nos otorgan, pues concientizar de no tirar basura, ¿no? Las personas que viven ahí, ese es parte de los programas
que incluyen el cuidado de las áreas protegidas. Los encargados deben de trabajar en conjunto con las personas que habitan muy cerca o habitan incluso dentro de las áreas naturales protegidas, como en este caso pueden ser ejidatarios, ¿sí? Si bien viven de esos recursos naturales, pero la propuesta es de que ellos también reciban el apoyo de informarse cómo deben de cuidar esas áreas naturales protegidas. Sí, exacto. ¿No? Y es justo lo que sucede en Peña Colorada. Muchas de las áreas que forman toda Peña Colorada son áreas particulares que se pueden llegar a usar como una parte incluso turística, como un descanso, ¿no? Como algún beneficio para el ser humano, pero sí deben de cumplir con ciertas normas, pero no es nada más por cumplirlas, sino que nos invitan a ser parte de los cuidadores de esas áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues seguimos resaltando, ¿no?, esa riqueza tan importante que tenemos, no nada más en nuestro estado, sino en nuestro país. Sí, muy, muy interesante, de verdad. Y ese fue un gran logro, lo de Peña Colorada, pues apenas en esta semana. En esta semana se acaba de declarar como una área federal. ANP oficialmente. Bueno, ya. Sí, y bueno, pues la invitación está ahí. De cualquier lado de nuestro país que habitemos, en cualquier estado, muy cerca tenemos áreas naturales protegidas. ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas que tenemos cerca? Muchas áreas naturales ofrecen una visita y visitas guiadas, ¿no? Entonces, el conocerlas, el tener qué es lo que nos proporciona, lo que nos da la naturaleza en nuestro país, es una de las formas también de reconocerla, de conocerla, por supuesto, pero además de valorarla. Sí. ¿No? Yo creo que eso es algo que nos falta mucho todavía, llegar a reconocer esa riqueza que tenemos y darle el valor que realmente requiere. Y preservarla, seguir trabajando para mantenerla así, que eso es lo importante, porque como decíamos al principio, pues no pasa nada si me llevo 3, 4 cactus de aquí del cerro para ponerlos en una maceta en mi casa. Claro. Pero eso lo dice una persona. Y si van 100 personas en un mes y se llevan 100 cactus, ¿en cuánto tiempo ya no va a haber? Claro, y además son plantas que no crecen tan rápidamente, ¿no? Tan fácilmente. Entonces, sí, en ese sentido, y no es que no tengamos un cactus en nuestra casa, ¿sí? Hay especies que sí podemos tener en nuestra casa, pero hay especies que no. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí sí estamos contribuyendo al cuidado de esa área natural protegida. Así es. ¿No? Y bueno, pues la invitación está, y los seguimos invitando a que conozcan esas áreas naturales protegidas y, por supuesto, a preservarlas. Sí, infórmense, es bonito ir a visitar a la Sierra Gorda. Afortunadamente todos los operadores turísticos de allá están muy comprometidos con el área natural protegida, incluso tienen cursos de Semarnat, todo, donde ellos mismos se vuelven guardianes. Cuando van con los turistas en los recorridos de senderismo, van tomando nota y mira esta planta, no estaba, está creciendo, le toman foto y van documentando, y después ellos tienen que hacer ese reporte de lo que están encontrando nuevo o lo que han dejado de encontrar, o que mira este pájaro ya casi no había, toman foto, todo, y van documentando precisamente para ver cómo va el avance. Y después, si el avance es negativo porque se está deteriorando, pues vienen los controles de restricción a determinadas áreas. ¿Sabes qué? Pues no está funcionando, toda esta área ya no puede entrar gente en sus rutas de senderismo. Exactamente, y eso es parte de los programas que se implementan para el cuidado de estas ANPs. Entonces es muy rico y sobre todo es muy importante que nosotros contribuyamos a estos programas, ¿no? A este cuidado.
de nuestro medio ambiente. Y entre más lo conozcamos, más nos vamos a enamorar de él y más lo vamos a cuidar. De verdad, es increíble esos paseos por la naturaleza y entender lo frágil que aparentemente puede decir uno, ay no hombre, es que es una cascada increíble, unos arbolotes. Pues sí, pero entre arbolotes y una cascada, el equilibrio es muy débil. Claro, y además, si llegan a conocer nuestra Sierra Gorda o están ahí, bueno, pasan unas vacaciones maravillosas, increíbles, inolvidables, de lo mejor. Entonces, muy recomendable que visiten nuestra Sierra Gorda y que la cuidemos. Así es. Bueno, pues la invitación está hecha y los invitamos también a que sigan con nosotros, a que busquen los demás temas de la maestra Berenice Ramos que ya están en nuestro canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro, y los vean, complementen esta información y mándenos su opinión, un mensajito para decirnos qué les pareció el tema o alguna duda que tengan. Gracias, maestra. No, un gusto enorme. Y continuamos aquí con ustedes en Latidos del Campo.